Estudio Juventud. Semana del 02 al 08 de junio de 2025. Tema: reprensión apostólica que resalta el juicio de los justos sobre el tribunal humano. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 6, 1 al 4. Introducción: la reprensión apostólica, tal como se muestra en las Escrituras, no es un acto de simple corrección, sino una manifestación del juicio justo y divino, que busca restaurar, enseñar y purificar a la Iglesia. Los apóstoles, como instrumentos elegidos por Dios, no solo predicaron el Evangelio, sino que también ejercieron una autoridad respaldada por el Espíritu Santo para corregir, reprender y dirigir a las iglesias en cuestiones de fe y práctica. A lo largo de sus cartas y enseñanzas, los apóstoles fueron claros en señalar los errores y las falsas doctrinas que amenazaban la pureza de la Iglesia de Cristo. En muchas ocasiones, los apóstoles se vieron obligados a confrontar la arrogancia humana, especialmente cuando los tribunales humanos, los juicios seculares y las ideologías del mundo se interponían en el camino de la verdad divina. En este contexto, la reprensión apostólica resalta la diferencia fundamental entre el juicio humano, que es limitado e imperfecto, y el juicio justo de Dios, que es perfecto, sabio y eterno. En un mundo donde la justicia humana a menudo es parcial, corrupta o influenciada por intereses personales, la reprensión apostólica se convierte en un recordatorio de que, como creyentes, debemos someternos al juicio de Dios, el único que tiene autoridad para discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. El tribunal humano puede errar, pero el juicio de Dios es infalible y eterno. El juicio de Dios es superior al juicio humano. Los juicios de los seres humanos están sujetos a limitaciones, prejuicios y fallos incorrectos. Sin embargo, el juicio de Dios es perfecto, inmutable y justo. Los apóstoles, al ejercer su autoridad en la Iglesia, representaban no solo su propio juicio, sino el juicio divino, que es infalible. En sus reprensiones, nos enseñan que, aunque los tribunales humanos puedan errar, el juicio de Dios siempre prevalecerá. 1 a los Corintios 6:2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar los casos más pequeños. 2. El juicio divino está basado en la verdad, mientras que el humano es influenciado por la parcialidad. El juicio humano puede estar distorsionado por emociones, intereses personales o prejuicios sociales. Sin embargo, el juicio de Dios es imparcial y se basa en la verdad absoluta de su palabra. La reprensión apostólica recuerda a los creyentes que debemos vivir conforme a esa verdad y someternos a la justicia perfecta de Dios, en lugar de confiar en los juicios falibles del hombre. Santiago 2:13, porque el juicio será sin misericordia para el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 3. Los apóstoles reprenden en nombre de Dios, no de su propia autoridad. La reprensión apostólica no era un acto de juicio personal, sino una corrección dada en el nombre de Dios, respaldada por su autoridad. Los apóstoles actuaban como embajadores de Cristo, ejerciendo una corrección basada en la verdad revelada por el Espíritu Santo. Este principio es importante para que entendamos que la disciplina y la corrección en la Iglesia deben estar siempre alineadas con los principios de la palabra de Dios y no con deseos humanos. 1 a Timoteo 6:3 y 4, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira sobre cuestiones y contiendas de palabras. 4. El juicio justo de Dios es definitivo y eterno, a diferencia de los juicios humanos, que pueden cambiar o ser revocados, el juicio divino es definitivo y eterno. Los apóstoles subrayan que, aunque los tribunales humanos puedan dictar sentencias temporales, solo el juicio de Dios tiene poder para determinar el destino final de cada persona. Esta realidad debería llevarnos a vivir con el temor reverente de Dios, sabiendo que sus decisiones son absolutas y eternas. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. 5. Los creyentes deben juzgar con justicia según la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseña que los cristianos, al ser partícipes del reino de Dios, deben ejercer juicio de acuerdo con la palabra divina. Este juicio no es para condenar, sino para corregir con sabiduría y amor, siempre buscando la restauración del que ha pecado. No se trata de hacer justicia a nuestro modo, sino de seguir el estándar divino que la Escritura establece.
Primera a los Corintios 6:3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas que pertenecen a esta vida. 6. La reprensión apostólica sirve para la restauración, no para la condena. El propósito de la reprensión apostólica no era simplemente castigar a los que cometían pecado, sino restaurarles a la comunión con Dios y con la Iglesia. El juicio de Dios, aunque firme, siempre busca la corrección y el arrepentimiento, no la destrucción. La Iglesia, al ejercer disciplina, debe tener la misma actitud restauradora, buscando siempre que el pecador regrese al camino de la verdad. Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 7. El juicio de Dios será imparcial y revelará las verdaderas intenciones del corazón. El juicio de Dios es imparcial, ya que no se deja influenciar por apariencias externas ni por el estatus social de la persona. Él examina los corazones y las intenciones más profundas. La reprensión apostólica resalta que, mientras los tribunales humanos pueden fallar en juzgar correctamente las motivaciones internas, solo el juicio divino puede discernir la verdadera naturaleza del corazón humano. San Juan 7:24, no con ojos de apariencia juzguéis, sino juzgad con justo juicio. Conclusión. La reprensión apostólica que resalta el juicio de los justos sobre el tribunal humano nos recuerda que, en todo momento, debemos someternos al juicio perfecto de Dios, el cual es inmutable, justo y eterno. Mientras que los juicios humanos son falibles y están sujetos a los intereses de los hombres, el juicio divino es justo y revelador, no solo de las acciones externas, sino de las motivaciones internas. Los apóstoles ejercían su autoridad para corregir, restaurar y proteger a la Iglesia, mostrándonos que la verdadera justicia se basa en la palabra de Dios, y no en los estándares humanos. Primer título. Preferencia por el Tribunal de los Santos para juzgar los litigios entre los creyentes. Versículo 1. Léase, Éxodo 18:21 y 22, Proverbios 25:8 y 9. Introducción. En el cuerpo de Cristo, los creyentes son llamados a vivir en unidad, paz y amor. Sin embargo, la realidad de la vida cristiana es que, a veces, surgen disputas y conflictos entre los hermanos. Estos desacuerdos, aunque inevitables, no deben llevar a la desunión ni a la vergüenza de acudir a los tribunales del mundo para resolverlos. El apóstol Pablo, en sus cartas, muestra una clara preferencia por que los creyentes resuelvan sus disputas dentro de la Iglesia, confiando en los juicios justos y sabios que provienen de aquellos que están firmemente arraigados en la fe y en la palabra de Dios. El Tribunal de los Santos es una institución divina que refleja la justicia del reino de Dios. No se trata solo de una solución práctica para resolver desacuerdos, sino de un testimonio de la madurez espiritual de la Iglesia. Los creyentes, como santos apartados para Dios, deben ser capaces de juzgar con justicia y sabiduría, basándose en los principios de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Este principio de preferir los tribunales dentro de la Iglesia sobre los del mundo subraya la responsabilidad de la comunidad cristiana de ser un ejemplo para el mundo, mostrando cómo los valores del reino de Dios deben regir sobre las disputas humanas. 1. El tribunal eclesiástico preserva la unidad y paz de la Iglesia. Los conflictos entre los creyentes pueden dividir a la Iglesia si no se resuelven correctamente. El Tribunal de los Santos, al juzgar con sabiduría y justicia, ayuda a restaurar la paz entre los miembros, evitando que las disputas se conviertan en fuentes de división. La resolución interna de conflictos es un testimonio de madurez espiritual y unidad en el cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 1:10, Hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 2. La Iglesia tiene la autoridad para resolver los conflictos dentro de sus miembros. Dios ha dado a la Iglesia la autoridad para juzgar y tomar decisiones que guíen a sus miembros en la justicia. Esta autoridad no es humana ni mundana, sino divina, respaldada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El tribunal eclesiástico es una extensión de esta autoridad para resolver los litigios de forma justa y acorde con los principios del reino de Dios. Primera a los Corintios 6:3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas que pertenecen a esta vida. 3. El tribunal eclesiástico es preferible para evitar la vergüenza pública.
Cuando los creyentes acuden a los tribunales del mundo para resolver sus disputas, no solo deshonran a la Iglesia, sino que también exponen sus conflictos de manera pública, lo cual puede dañar el testimonio cristiano. La Iglesia debe ser el lugar donde se resuelven los conflictos, sin que estos sean expuestos al mundo. El Tribunal de los Santos protege la dignidad y el honor de los creyentes. Primera a los Corintios 6:7, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? 4. El Tribunal de los Santos refleja la sabiduría del reino de Dios. El juicio en la Iglesia no se basa en sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Los creyentes, al resolver disputas entre ellos, deben hacerlo con el entendimiento que proviene de la palabra de Dios, que es la guía infalible para todas las situaciones de la vida. Este tribunal, por tanto, es una manifestación del reino de Dios en la tierra, un lugar donde se vive la justicia divina. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 5. El Tribunal de los Santos busca la restauración, no la condena. El propósito del tribunal eclesiástico no es condenar ni castigar, sino restaurar. Al tratar los conflictos de manera justa, la Iglesia tiene la oportunidad de guiar a sus miembros hacia la reconciliación, manteniendo la unidad y la paz. La disciplina en la Iglesia siempre debe estar orientada a la restauración del hermano que ha caído, no a su destrucción. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 6. El tribunal eclesiástico muestra al mundo el poder transformador del Evangelio. Cuando los creyentes resuelven sus disputas de manera interna, basándose en los principios del Evangelio, dan un testimonio al mundo de la transformación que Cristo produce en ellos. La forma en que manejan los conflictos demuestra la paz, la justicia y la reconciliación que solo Cristo puede dar, sirviendo como un testimonio vivo de su obra redentora. San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión, la preferencia por el Tribunal de los Santos para juzgar los litigios entre los creyentes es una enseñanza clave en las Escrituras, ya que refleja el orden divino establecido por Dios para su Iglesia. Al resolver sus disputas internamente, los creyentes demuestran madurez espiritual, buscan la unidad y preservan el testimonio del Evangelio ante el mundo. El tribunal eclesiástico, al estar basado en la sabiduría de Dios, no solo resuelve conflictos, sino que también restaura, edifica y honra el nombre de Cristo. Como Iglesia, debemos abrazar esta responsabilidad con humildad, sabiduría y amor, recordando siempre que la verdadera justicia proviene de Dios y debe regir todas nuestras decisiones. Segundo título. Posición privilegiada de los justos para juzgar todo tipo de litigio. Versículos 2 y 3. Léase, Daniel 7:22, San Mateo 19:28. Introducción. En el contexto de la vida cristiana, los creyentes no solo son llamados a vivir bajo la autoridad de Dios, sino también a reflejar la justicia divina en sus relaciones entre sí. Los conflictos y litigios son inevitables en cualquier comunidad humana, incluso dentro de la Iglesia. Sin embargo, las Escrituras enseñan que aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, los justos, tienen una posición privilegiada para juzgar todo tipo de litigio. Esta posición no se basa en su propio mérito o sabiduría, sino en la gracia que Dios les ha otorgado y en la sabiduría que proviene de su Espíritu. La justicia divina, que es perfecta y justa, se manifiesta en la vida del creyente como un testimonio de la transformación que ha ocurrido en su corazón. Los justos, al haber sido redimidos por Cristo, son capacitados para juzgar con equidad y sabiduría, porque su vida está alineada con los principios del reino de Dios. Esto no significa que los creyentes sean infalibles, sino que, al estar guiados por la palabra y el Espíritu Santo, están en una posición única para resolver disputas de manera justa y restauradora. La posición privilegiada de los justos para juzgar no solo se aplica dentro del ámbito de la Iglesia, sino que también es un testimonio ante el mundo de la justicia y la sabiduría de Dios. A través de esta capacidad de juzgar, los creyentes son llamados a ser luz en medio de un mundo marcado por la injusticia y la corrupción. 1. Los justos han sido capacitados por Dios para juzgar con sabiduría divina,
los creyentes, al haber sido justificados por la fe en Cristo, tienen acceso a la sabiduría de Dios a través de su Espíritu. Esto les capacita no solo para vivir rectamente, sino también para juzgar con justicia los litigios entre hermanos. La sabiduría divina les permite discernir la voluntad de Dios en medio de situaciones difíciles y tomar decisiones justas. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 2. El juicio de los justos es un reflejo de la justicia perfecta de Dios. El juicio que los creyentes deben ejercer no proviene de su propia justicia, sino de la justicia perfecta de Dios. Como hijos de Dios, los justos están llamados a reflejar en sus decisiones la naturaleza justa de su Creador. Así, sus juicios no son arbitrarios, sino que deben alinearse con los principios divinos revelados en la palabra de Dios. Primera a los Corintios 6:2, los justos juzgarán el mundo, sois indignos de juzgar los casos más pequeños. 3. Los justos son llamados a resolver los conflictos entre los hermanos en la fe. Cuando surgen conflictos entre creyentes, la Iglesia debe ser el lugar donde se busque una solución. Los justos, que están profundamente comprometidos con la justicia divina, tienen la responsabilidad de mediar y resolver estos desacuerdos de manera pacífica, restauradora y conforme a la voluntad de Dios. Esto contribuye a la unidad y la paz dentro del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 1:10, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 4. Los justos deben juzgar con equidad, sin parcialidad ni favoritismo. El juicio de los justos debe ser imparcial y justo, sin dejarse influenciar por las circunstancias externas o las posiciones sociales de las personas involucradas. En la Iglesia, todos los creyentes, sin importar su estatus, deben ser tratados con la misma equidad, y sus disputas deben resolverse con justicia, siguiendo el modelo de Cristo. Santiago 2:13, porque el juicio será sin misericordia para el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 5. Los justos están llamados a juzgar con un espíritu de restauración y reconciliación. El objetivo del juicio de los justos no es castigar, sino restaurar. Los creyentes, al resolver los litigios, deben hacerlo con el deseo de restaurar la relación quebrantada, buscando siempre la reconciliación entre los hermanos. La disciplina eclesiástica, cuando es necesaria, debe tener como meta final la restauración del transgresor y la sanidad de la Iglesia. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 6. El juicio de los justos será una preparación para su participación en el juicio final de Dios. Los creyentes, como justos en Cristo, están llamados a participar en el juicio final de Dios, donde juzgarán al mundo y a los ángeles. Este juicio es una extensión de su responsabilidad presente. Al juzgar con justicia en esta vida, los creyentes están siendo preparados para ejercer juicio con Cristo en su reino eterno. Primera a los Corintios 6:2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar los casos más pequeños. Conclusión, la posición privilegiada de los justos para juzgar los litigios es un llamado a vivir conforme a los principios divinos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la resolución de conflictos. Los creyentes, al haber sido justificados por la sangre de Cristo, tienen la responsabilidad de juzgar con sabiduría, justicia e imparcialidad, reflejando la justicia de Dios en sus decisiones. El tribunal de los justos no solo preserva la unidad y la paz dentro del cuerpo de Cristo, sino que también da testimonio al mundo del poder transformador del Evangelio. A través de este juicio justo, los creyentes demuestran el carácter de Cristo y se preparan para el juicio final, en el que compartirán el reinado de Dios sobre el mundo. Tercer título. Alta estima y dignidad de los ancianos que integran el tribunal de los santos. Versículo 4. Léase, Hechos 156,19 y 20, Hechos 21:18 al 20, 23 y 24. Introducción. En la Iglesia de Cristo, los ancianos ocupan una posición de gran responsabilidad y honra, ya que son considerados como aquellos que guían, enseñan y protegen el rebaño de Dios. Los ancianos no solo son pilares espirituales de la congregación,
sino que también tienen un papel fundamental en la administración de la justicia dentro de la Iglesia. El Tribunal de los Santos, compuesto por estos hombres de Dios, es clave para mantener el orden, la disciplina y la integridad en la comunidad cristiana. La alta estima y dignidad de los ancianos no se basa simplemente en su edad o en su experiencia, sino en su carácter espiritual, su fidelidad a la palabra de Dios y su capacidad para juzgar con sabiduría, discernimiento y amor. Como representantes de la autoridad divina, los ancianos tienen la tarea de resolver disputas entre los creyentes, aplicando los principios bíblicos y actuando en nombre de Cristo para restaurar y mantener la paz en la Iglesia. Su posición no es de dominio, sino de servicio, porque los verdaderos ancianos en la Iglesia son aquellos que han sido llamados a servir a su congregación con humildad, amor y diligencia. Su juicio, guiado por la sabiduría que proviene de Dios, refleja la justicia divina y actúa como un modelo para todos los creyentes. En un mundo donde la autoridad se ejerce a menudo desde el poder o el control, el liderazgo de los ancianos en la Iglesia debe ser un reflejo del corazón de Cristo, uno que busca la restauración, la paz y el bienestar espiritual del pueblo de Dios. La alta estima por los ancianos que integran el Tribunal de los Santos no es solo un reconocimiento de su edad o antigüedad, sino una valoración de su compromiso con la vida cristiana, su capacidad para impartir justicia según la voluntad de Dios y su papel indispensable en la preservación de la unidad y la santidad de la Iglesia. 1. Los ancianos son llamados a ser ejemplos de madurez espiritual. La dignidad de los ancianos en la Iglesia proviene en gran parte de su madurez espiritual y su caminar fiel con Dios. No solo son responsables de enseñar y guiar a la congregación, sino también de ser ejemplos vivos de lo que significa vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Su vida debe reflejar un testimonio de fe, paciencia, sabiduría y amor, sirviendo como un modelo a seguir para los demás creyentes. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. 2. La dignidad de los ancianos proviene de su autoridad espiritual dada por Dios. Los ancianos no ejercen su autoridad por su propio poder, sino que su autoridad proviene directamente de Dios. Al ser llamados y comisionados por Él para guiar y enseñar a la Iglesia, su liderazgo está respaldado por el Espíritu Santo, y su juicio en el Tribunal de los Santos debe reflejar la justicia divina. Es a través de este reconocimiento divino que se les otorga una alta estima y dignidad dentro de la Iglesia. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, dejadles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os sería útil. 3. Los ancianos son responsables de mantener la unidad y la pureza en la Iglesia. Uno de los roles más importantes de los ancianos es velar por la unidad y la pureza doctrinal en la Iglesia. Como miembros del Tribunal de los Santos, su responsabilidad es aplicar la palabra de Dios para corregir cualquier error, disciplina y mantener la integridad de la fe. Su juicio no solo busca restaurar a los transgresores, sino también proteger a la Iglesia de la disensión y la herejía. Efesios 4:3, guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Los ancianos deben juzgar con sabiduría, discernimiento y justicia. El Tribunal de los Santos no se basa en juicios humanos, sino en la sabiduría que proviene de Dios. Los ancianos, como líderes espirituales, deben juzgar con justicia y discernimiento, aplicando las enseñanzas bíblicas en cada situación. Esto implica que sus decisiones no solo sean correctas en cuanto a la ley de Dios, sino también llenas de amor y restauración hacia los hermanos en Cristo. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 5. Los ancianos son modelos de vida piadosa y devoción a Dios. El liderazgo de los ancianos es digno de respeto, no solo por su rol en el Tribunal de los Santos, sino también por la vida piadosa que viven. Su devoción a Dios, su ejemplo de oración, su vida de integridad y su compromiso con la palabra de Dios deben ser una guía para todos los creyentes. Este modelo de vida cristiana contribuye a la dignidad y el respeto que se les debe otorgar. Tito 2:2 Hombres maduros, sobrios, serios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 6. La dignidad de los ancianos está relacionada con su servicio humilde. La alta estima de los ancianos no se basa en el poder o la autoridad, sino en su servicio humilde. Al igual que Cristo, quien vino para servir y no para ser servido,
los ancianos son llamados a servir al pueblo de Dios con amor y dedicación. Este servicio humilde eleva su dignidad, porque refleja el carácter de Cristo y demuestra un liderazgo basado en el sacrificio y la entrega. San Lucas 22:26, el que es mayor entre vosotros, sea como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. 7. Los ancianos son dignos de honra y respeto por su dedicación al cuidado del rebaño. Los ancianos tienen la importante tarea de cuidar del rebaño de Dios, velando por sus almas y guiándolos en el camino de la justicia y la santidad. Su dedicación al bienestar espiritual de la Iglesia, su constante labor de enseñanza y corrección, les otorgan una posición de alta estima. La Iglesia está llamada a honrarlos y a apoyarlos en su labor, reconociendo el sacrificio y el esfuerzo que implica su rol. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Conclusión, la alta estima y dignidad de los ancianos en la Iglesia es un principio fundamental para el buen funcionamiento y la salud espiritual de la congregación. Los ancianos no solo tienen la responsabilidad de ser jueces sabios en el tribunal de los santos, sino también de ser modelos de vida piadosa y servicio a Dios. Su autoridad proviene de Dios y se basa en su capacidad para juzgar con justicia, guiar a la Iglesia con sabiduría y mantener la unidad en Cristo. Al honrar y respetar a los ancianos, la Iglesia refleja el orden divino y muestra al mundo cómo el liderazgo cristiano debe estar fundamentado en el servicio, la humildad y el amor. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva Iglesia Evangélica Pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.